Vamos a continuar con el tema después de la tormenta. Ya hoy llegamos al mensaje número 5 con respecto a este tema y vamos a continuar. Sabemos que el tiempo ahorita es un poquito limitado, entonces decirles que obviamente que aunque tenemos un tema general, como lo dije el domingo, todos tienen un título diferente. Y en esta ocasión ahí está el título que se llama Vientos Contrarios. Hay una palabrilla por ahí que se encuentra también en la lectura que se llama Euroclidón. Ahí está así. Euroclidón dice, significa vientos contrarios. Así es que vamos a hablar en esta mañana esa palabra. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Hechos 27. Vamos a leer versículos salteados porque la lectura en realidad es muy larga. Entonces vamos a leer los versículos 4, 7, 14, 15, 18 y 19. Repito, 4, 7, 14, 15, 18 y 19. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nígido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Ok, muchas gracias. Entonces ya dijimos vientos contrarios. Cierto día un hombre que se dedicaba a transportar gente o pasar más bien gente, antes se daba mucho esto de que aún en nuestros pueblos cercanos y hacia la zona sur o qué sé yo, tenía los ríos eran muy grandes, más grandes que ahora, porque los ríos han bajado mucho su caudal y mucha gente se dedicaba a esto, a pasar la gente de un lado a otro. Y ahora eso casi no se da, por lo menos en nuestra zona no se da. Número uno, porque los ríos ya no tienen caudal. El caudal es muy bajo, entonces no se ocupa, no se necesita. Y número dos, porque casi en todas las carreteras y caminos tenemos puente. Entonces el trabajo de botero es ilógico, no tiene razón ya de ser. Este señor se dedicaba a esto en un río muy grande. Recuerdo el río Terra hace unos 40 años, ese río era enorme, si aún hoy día es un poquito grande, ese río era enorme. Y recuerdo que mi papá una vez dice que intentó cruzarlo al nado, porque es un río muy enorme, y dice que cuando iba exactamente por la mitad, se sintió que no sabía qué hacer, si continuar o devolverse, y decidió devolverse y apenas llegó, dice. Pues les voy a terminar de contar la historia de este botero. Este se ha dedicado toda su vida a esto. Llegó un hombre muy preparado y estudiado y empezó a establecer una conversación con él y le decía al botero, bueno, creo que se llama así botero, llamámosle así, dígame una cosa, señor, ¿usted sabe leer? O primero le preguntó más bien, ¿usted tiene una profesión?
Y le dijo, no, no señor, no tengo una profesión. Le dice, usted está perdiendo la mitad de su vida. Al ratito le dice, pero fuiste a la escuela por lo menos. No señor, no fui a la escuela, no tuve la oportunidad de ir a la escuela. Y le dice el señor preparado, repito, usted está perdiendo la mitad de su vida. Pregunta otra vez, pero al menos sabe leer o escribir. No señor, no tuve la oportunidad nunca de aprender a leer y escribir. ¡Qué lástima! Estás perdiendo la mitad de su vida. El Señor se quedó callado. Cuando de pronto se vino quizás una cabeza de agua y empezó a estremecer ese bote y el bote se volcó. Y adivine cómo cambiaron los papeles. El señor que manejaba el bote era un experto nadador y el que era un señor muy preparado no sabía nadar. Y le grita el señor que manejaba el bote, señor, ¿usted sabe nadar? Y le dice, no, no sé nadar. Le dice, usted está perdiendo toda su vida. Todos los trabajos son importantes y no se puede menospreciar a nadie porque hagan trabajo diferente al nuestro. Así, el Señor Jesucristo también vela por todos nosotros por igual. Resulta que en este viaje, igual que la vez pasada, les recomiendo leer capítulo 27 y 28 de Hechos. En este viaje llevaban a Pablo y llevaban un propósito, sería la división o el punto número 1, un propósito. ¿Cuál era el propósito que llevaban a Pablo? ¿Sería llevarlo de paseo? ¿Sería llevarlo de turista? ¿Sería porque se había ganado un premio en el mejor hotel? No. Hay una frase que dice, el hombre propone y Dios dispone. Algunos lo dicen más sencillo, el hombre pone, pero bueno, resulta que ponen son las gallinas, ¿verdad? Entonces, para que suene mejor, el hombre propone y Dios dispone. Como humanos nosotros nos trazamos metas, a veces planeamos hacer algo. Y en este caso había un plan que era llevar al apóstol Pablo, como dije, no lo llevaban de paseo ni lo llevaban de turista, sino que lo llevaban como preso. ¿Por qué lo llevaban preso? Por predicar la palabra del Señor. ¿Sí? A Pablo lo llevaban preso por predicar la palabra del Señor. Y no era el único que iba ahí, iba mucha gente, para ser exacto, iban 276 personas en esa embarcación. Los creyentes a veces nos trazamos metas y a veces las cosas no salen. ¿No le ha pasado a usted que va a un paseo y resulta que las cosas no salieron como usted lo pensó? Y usted dice, todo me salió mal, pero todo en realidad tiene un propósito de ser. Les aseguro que esta situación que está pasando tiene un propósito de Dios para nuestra vida. Aunque nosotros no nos haya puesto a pensar, pensamos que todo va mal, pero realmente Dios tiene un propósito para nosotros. Lo comprenderemos cuando pasemos y cuando termine todo esto. Pero sí he comprendido algo. Este es el mejor año para aprender. Mire, hay un anuncio que dice, este es el mejor año para aprender inglés. Sí. Este es el mejor año para prepararse. Sí. Obviamente que necesitamos la tecnología. Por ejemplo, los que están estudiando
en la universidad no se han detenido. Y ahora ni siquiera tienen que ir allá, sino que desde la casa están preparándose y recibiendo la misma instrucción. Todo es sacarle provecho. Mire, hay algunos que en este momento de pandemia y de dificultad económica están, como dice el dicho, haciendo los pesos. Están aprovechando el momento. ¿Quién podía vender una mascarilla hace un año? Nadie. O hace 5 o 6 meses. Nadie. Pero ahora hay gente que está, como dice el tico, arrollando los pesos. Entonces, todo es sacarle provecho a la situación. Amén. Todo tiene un propósito. A veces creemos que las cosas van muy mal. Pero yo les digo, estamos en el propósito de Dios. Solamente tenemos que ser consecuentes con la situación. Vamos a leer, no sé si lo tienen por ahí también, Salmo 11:2. Dice, porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para saetear en oculto a los rectos de corazón. Hay planes que son malvados, hay planes que son malvados en contra del creyente, porque el diablo siempre busca el mal hacia el creyente. Pero usted y yo tenemos que hacer la diferencia. Usted y yo tenemos que hacer que los planes que tiene el diablo contra nosotros, hacer que sean diferentes. Ya vamos a ver que los planes que tenían esta gente no les salió. Todo les salía mal, porque había un viento contrario, un viento que les impulsaba no de atrás hacia adelante, sino que más bien los devolvía, los retrocedía, los llevaba a otro lugar que no tenían planeado ir, porque el viento era contrario. ¿Cuánto nos deseáramos quizás no pasando esta situación? Quizás no deseáramos estar pasando con toda esta situación de pandemia, pero estamos ahí. No podemos hacer lo contrario. Por más que usted se quiera rebelar, por más que usted se quiera oponer, estamos ahí, ¿no es cierto? Estamos ahí, pero podemos hacer la diferencia. Como punto número 2, vamos a ver una visión. Y vamos a leer, a ver si Maribel me hace el favor, Hechos 27:23. Dice así, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Mire, en el Antiguo Testamento siempre había alguien que tenía visión, que tenía palabra, que era lo que la gente visitaban. Cuando había guerra entre los pueblos, la gente iba a consultar a aquel hombre de Dios que tenía visión. Y le consultaba y le decía, varón de Dios, dinos qué dice Jehová. Dinos qué dice el Señor Todopoderoso. ¿Podemos ir a pelear? Y el varón de Dios le decía, alguna vez le decía de una vez, pero la mayoría de veces, déjame consultar al Señor. Y el varón de Dios consultaba al Señor. Y Dios le decía, dile al rey que salga a pelear, que yo voy con él. Pero mire, si el varón de Dios decía, rey, Dios me ha dicho que el enemigo se va a apoderar de ustedes, así es que no salgan a pelear. Adivine qué pasaba. La pelea o la batalla era un fracaso total, porque no iban con la dirección del Señor, porque no iban dirigidos por el Señor. Y aquí apareció entre los 276 personas que iban, había alguien que tenía visión de Dios. Había alguien que hacía la diferencia. Había alguien que estaba clamando. Si usted lee el pasaje, estaba en ayuno. Si usted lee el pasaje, estaba en oración. Si usted lee el pasaje, era el apóstol Pablo. No era cualquier persona que iba en ese lugar. No era el Señor Jesucristo, pero era el apóstol Pablo. Y el Pablo seguía
al Señor Jesucristo. Pablo tenía visión, Pablo tenía sabiduría, Pablo tenía la dirección de Dios. Los 276 personas que iban ahí, solamente Pablo, dice la Biblia, que era un hombre de Dios y que tenía visión. ¿Qué nos dice esto? Que usted y yo podemos hacer la diferencia en medio de la humanidad. No importa en medio de quién estemos, podemos hacer la diferencia. Dice Pablo, el ángel del Señor se me presentó anoche en visión. Dice que Pablo estaba en ayuno de oración. Nosotros podemos hacer esa diferencia. Pablo, como hombre de Dios, tenía la visión de Dios. Tenía algo que los demás no tenían. Mire, Pablo les advirtió algunas veces que no fueran, porque resulta que el viento era engañoso. Primero era una brisa suave, primero era una brisa que no parecía que se iba a complicar el asunto. Conforme fue avanzando, el viento fue soplando fuerte y en forma contraria al lugar donde ellos iban. Recuerde que las naves antes no tenían motor. Recuerde que las naves antes no tenían motor que las impulsara. Por lo tanto, ellos se conducían, o el motor de ellos era el viento. Y resulta que el motor de ellos estaba en contra de ellos. ¿No le pasa a usted a veces que siente que hace las cosas y que algo lo devuelve? Que planea algo y que le sale mal, que planea algo y que no sale, que todo parece ser que está en contra suya, que la gente, usted siente que la gente está en contra suya, que usted siente que va al revés, que va para adelante, pero que te devuelven. ¿No te ha pasado eso? Que las cosas a veces no salen bien, son vientos contrarios que Dios permite, porque déjeme decirle que Dios estaba en ese viento. Aunque a todos les parecía que las cosas eran que estaban saliendo mal, Dios era quien estaba soplando, porque Dios tenía un propósito diferente al que todos tenían. Y eso es lo que comprendemos a veces, que Dios tiene un propósito diferente para nosotros, y nosotros vamos para el lado equivocado, y hacemos lo equivocado, y planteamos proyectos equivocados, y sentimos que nada nos sale, y es porque Dios quiere llevarte a algo diferente, a un nuevo destino, a algo mejor, y seguimos nosotros metiendo cabeza. Y entonces el viento sopla contrariamente. Vamos a pasar al punto 3. Dice, una voz de aliento. Vamos a leer Hechos 27, 22 al 25. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Amén. Observando un video en tipo que yo por cierto lo compartí, creo que por aquí alguien lo compartió también. Dice que había un grupo de ranas. Resulta que 2 ranitas cayeron a un hueco o a un precipicio. Las ranitas que estaban arriba les gritaban, pero resulta que no le gritaban que salieran del hueco, sino
quédense ahí, ustedes es mejor que se rindan porque se van a morir. Oiga el mensaje. Es mejor que se rindan porque ustedes van a morir ahí. Pero las ranitas brincando y brincando y tratando de salir de aquel hueco. De pronto, una de las que estaban ahí escuchó bien las palabras que le estaban gritando y dijo: yo caso y me voy a morir acá. Y murió. La otra, sorprendentemente, siguió brincando, brincando y brincando. Y las que estaban arriba se asomaban y le gritaban: quédate ahí, ahí vas a morir, no brinques más. Ella se gritaba y más fuerte hasta que salió el hueco. Cuando estaban arriba, le preguntaban: pero usted no nos estaba haciendo caso, nosotros le estábamos diciendo que no saliera, que se quedara muerta ahí. Y ella les dijo: es que yo soy sorda y no escucho nada. Y cuando yo las vi a ustedes gritar, me parecía que me estaban diciendo: ánimo, sal de ese hueco, tú puedes. Y ella lo que veía era eso, y según ella escuchaba era un ánimo. Hasta que en esta historia Pablo estaba ahí y apareció el líder que se llamaba Pablo. En todo hay líderes negativos y hay líderes positivos. En nuestro trabajo hay líderes que solo pasan tratando de que usted haga lo contrario, de que hable de su jefe, de que hable de los compañeros, de que renuncie, de que a usted no le sirve esto, que reclame, que vaya aquí, que vaya allá. Hay líderes negativos, ¿no es cierto? En todo lado y como parte de nuestra vida. También hay líderes positivos que son los que nos animan a seguir adelante. Hay muy pocos, pero los hay. Y Pablo apareció como un líder que quería animarles, que quería que ellos hicieran la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Entonces, el apóstol Pablo apareció para decirles: he visto visión. Pero si Pablo no se dejó la visión para él, vea qué importante. Pablo, en la visión, Dios le dijo: la nave se va a perder, pero todos ustedes van a llegar a su destino. No sin antes tienen que pasar por otros lugares. Tienen que pasar por otros lugares porque Dios tenía un plan diferente para ellos. Algo importante es que el viento seguía soplando fuerte y seguía arrastrando aquella nave para el lugar donde ellos no querían ser arrastrados. En un momento dado, decidieron desocupar un poco la nave y botar un poco de enseres, un poco de cosas que lo que le hacían era peso. A veces es necesario nosotros desocuparnos, botar un poco de cosas que hacen peso a nuestra vida, ¿no es cierto? Hay cosas que a veces nos amarran, nos sujetan. Y por ejemplo, lo he dicho, este tiempo es un tiempo de verdad muy especial. Tal vez no sea un tiempo para atesorar, pero es un tiempo que seguimos viviendo y que necesitamos siempre la cobertura del Señor. El barco siguió arrastrándolo. Y no solo el barco, sino todos los que estaban ahí fueron arrastrados a donde Dios quería llevarlos. Por más que se opusieron, por más que quisieron, el barco fue
arrastrado. Pero hay algo importante. Aunque el barco fue arrastrado, y aunque Pablo fue arrastrado juntamente con los demás, hay algo que a Pablo no le arrastró el viento, y es lo que estaba en el corazón de Pablo. No podía el viento moverlo. Pablo era un hombre de Dios, y él sabía, como dicen algunos escritos que él hace, a quién había creído. ¿Pudo Pablo haberse convertido en uno más del grupo? Era más fácil que uno solo siguiera el ejemplo de los 275 demás, que los 275 siguieran el ejemplo de Pablo. Pero Pablo se mantuvo firme, dio el ejemplo, tuvo la visión, dio palabra de aliento a aquellas personas que ya deseaban morir. Ellos estaban decididos a morir, creían que iban a morir. Pero dice Pablo, no es el momento, señores, tranquilos. Dios ha hablado conmigo y les voy a decir, nadie va a perecer. Se va a perder el barco, se va a perder lo que llevamos acá en el barco, pero nadie va a perecer, porque me lo ha dicho aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y por último vamos a ver el último punto, una unidad. Hechos 27, 30 y 31. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. ¿Cuál era la clave para salvarse? Permanecer unidos. Si alguno se tiraba, no sobreviviría. Si alguno se quería adelantar, no sobrevivirían. Dijo Pablo, para que todos permanezcamos, es necesario que todos nos conservemos acá unidos. Es lo que trataba de decirles. Nadie se va a adelantar y nadie se va a retrasar. Resulta que tal vez el miedo podía ser quizás que ellos ya habían perdido, de hecho habían perdido toda fe y toda esperanza de ser salvos. Pero ahí estaba la voz de Pablo. Ahí estaba Pablo diciéndoles, nadie va a perecer, nadie va a morir aquí. La clave, mantenernos unidos. Sabemos que como iglesia y a todo el mundo está pasando una situación especial. Pero aquí está la clave. Mantenernos unidos como iglesia. Es necesario mantenernos unidos. Todos para el mismo lado. Todos para el mismo lado, al mismo ritmo, para mantenernos unidos. Recuerde que estamos motivando a orar. Recuerde que estamos motivando a ayunar. Recuerde que estamos motivando a congregarnos. Entonces, todos unidos a un mismo ritmo. Porque necesitamos unirnos. Recuerde que el diablo lo que le gusta es dividir para debilitar. Si usted se queda rezagado, obviamente que va a ser más presa fácil. Cuando el león ataca, ¿qué hace el león cuando ataca? Él observa la manada primero. Observa ciertas presas, ¿verdad? Él sabe que en la manada no puede atacar. ¿Pero qué hace? Las asusta, las ahuyenta, las persigue, las acorrala, las acosa. ¿Para qué? Para que aquellas que se asusten o aquellas más débiles se vayan apartando poco a poco de la manada. Y adivine cuál
es la presa del león? Aquella que se aparta de la manada, aquella presa fácil que ya no tiene ayuda, aquella presa fácil que ya no puede ser encubierta por la manada. A esos el león apresa. Entonces, nosotros hoy más que nunca, como iglesia, debemos de unirnos en oración, debemos de unirnos en ayuno, debemos de unirnos en búsqueda de Dios, juntos, unidos, de verdad, todos como un equipo trabajando, que nadie se quede atrás y que nadie se vaya delante, todos juntos al mismo ritmo como iglesia del Señor. La palabra del Señor Jesucristo dijo en su palabra: en esto conocerán el mundo, que se aman los unos a los otros. Nosotros como iglesia debemos demostrarnos el amor los unos a los otros. Y eso hace que las personas nos vean a nosotros fuertes. Pero si nosotros nos dedicamos a hablar, si nos dedicamos a criticar, si nos dedicamos a otras cosas, el enemigo, somos presa fácil del enemigo. Y la gente de afuera lo va a ver que usted y yo no estamos unidos como equipo, que no estamos trabajando en el mismo ritmo, que no estamos trabajando con el mismo objetivo. Entonces, hermanos, es todos unidos. Queremos ver que usted y yo aprovechemos al máximo este tiempo que Dios nos da. Recuerde que ya esos tiempos donde podíamos hacer los cultos de 2, 3, 4 horas, por el momento ya pasaron. Pero podemos orar en la casa. Nadie te puede impedir que ores en la casa, que ayunes en la casa, que brinques, que saltes. Yo inclusive aprovecho en la casa para danzar y gritar y brincar delante de la presencia del Señor. Porque no podemos dejar de alabar al Señor en ningún momento. Nada ni nadie nos puede detener como iglesia. Pero tenemos que estar juntos, unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensar, como dijo el mismo apóstol Pablo. Dios permite a veces pasar dificultades para llevarnos quizás a donde no queremos, pero es donde Dios quiere llevarnos. No sabemos cuándo vamos a terminar con esta situación. Como dijo mi hermana Giselle, quizás casi todos los días digo que son tiempos difíciles, tiempos diferentes. No sabemos cuándo va a terminar todos estos tiempos. Pero la clave, hermanos, es no dejarnos de Dios. Nadie te impide orar, nadie te impide danzar en su casa, nadie te impide alabar a Dios en la madrugada o a cualquier hora. La clave es mantenernos unidos. Entonces, en esta mañana vimos 4 aspectos. Un propósito, que por cierto, el propósito de estas personas era llevar a Pablo como preso, que al final y al cabo lo pudieron lograr, pero primeramente tuvieron que pasar por dificultades y por otros lugares donde el próximo domingo, si el Señor no ha venido, vamos a ver una visión que es la visión del apóstol Pablo, que él era el hombre de Dios en ese lugar y que él hizo la diferencia. Una voz de aliento que no puede faltar en el cristiano. No puede faltar esa voz de aliento en el cristiano. No podemos dejar que las situaciones que nos rodean afecten nuestro corazón. Lo de afuera no debe de afectar nuestro corazón. Pablo fue arrastrado juntamente con los demás, pero su corazón permaneció fiel a Dios. Su corazón permaneció
intacto. Nada de lo que había en su corazón fue arrastrado por el viento. Por lo tanto, nada de lo que hay en nuestro corazón puede ser arrastrado por esta situación de pandemia. El temor no debe apoderarse de nuestro corazón, sino que más bien usted como cristiano tiene que darle aliento a aquel que no lo es. Decirle, hay una paz que el Señor da. Vamos a salir adelante en el nombre del Señor. No le podemos decir a nadie que no se va a enfermar, pero sí podemos hacer la diferencia. Pablo no le podía decir a la gente, el viento no nos va a arrastrar más, pero sí le dio una voz de esperanza, una voz de aliento a los que estaban con él. Y por último, una unidad, que es la unidad que nosotros como iglesia no podemos perder.